grado noveno, muy buenos días. Eh, Continuamos con la temática en la asignatura de álgebra concerniente al tema de funciones. Hoy trabajaremos funciones de variable real. Dice, una función f es una función de variable real cuando su dominio y su rango son el conjunto de los números reales o son subconjuntos del mismo. ¿Quiénes son los números reales? Todos los números reales. ¿Bien? Esos son todos los números que existan son los números reales. En las funciones de variable real no es posible indicar todas las parejas ordenadas que constituyen una función real. Por lo tanto, se utiliza una fórmula y igual f de x para referirse a esta función. La gráfica de una función real es el conjunto de puntos XY del plano cartesiano cuyas coordenadas satisfacen la fórmula de la ecuación. Bueno, como no es posible utilizar todos los puntos, solamente hacemos un bosquejo de la gráfica y tratamos de unir todos los puntos a ver qué figura nos da en esa gráfica. Vamos a un ejemplo. Dice, realizar la tabla con algunos valores para x, luego trazar la gráfica de la función f de x igual 2x a la 3 menos 5. El ejemplo. F de x igual a 2x a la 3 menos 5. Entonces usted por acá tiene la tabla de valores. Voy a hacerla pequeña para no hacerla tan grande. X y f de x. Entonces mira cómo es el proceso. Entonces vamos a dar los valores. Vamos a darle valores con menos 2, menos 1, 0, 1, 2. No vamos a utilizar muchos valores. Vamos a utilizar poquitos valores hasta ahí. Bueno, listo. Entonces comenzamos con f de menos 2. F de menos 2. Cambiamos la x, colocamos menos 2 y sería 2 menos 2 a la 3 menos 5. Entonces te va a quedar, vamos a hacerla, 2 menos 2 a la 3 es menos 8, menos 5, te va a dar menos 16, menos 5, y eso te da menos 21. Entonces usted aquí coloca menos 21. F de menos 1. F de menos 1. 2 menos 1 a la 3 menos 5. 2 menos 1 a la 3 me da menos 1. Menos 5.
Y eso te da menos 2. Aquí te da menos 2, menos 5 y esto te da menos 7. Te colocas menos 7 aquí. F de 0 2, 0 a la 3, menos 5, 2 por 0 es 0 a la 3 es 0 y 2 por 0 es 0, 0 menos 5 te daría menos 5. Entonces, por lo tanto, aquí viene menos 5. F de 1 2, 1 a la 3 menos 5, 1 a la 3 es 1, menos 5, 2 por 1 2, 2 menos 5 me da menos 3. Por lo tanto, aquí da menos 3. F de 2, 2 por 2 a la 3 menos 5, 2 a la 3 es 8, 2 por 2 4 por 2 8, 2 por 8 16, 16 menos 5 te da 11. 16 menos 5 te da 11. Bueno, este proceso se hace en una hojita por ahí aparte. Espero que lo hayan entendido. Vamos a borrarlo porque necesito hacer la gráfica. Necesito hacer la gráfica. Me voy a borrar aquí. La gráfica es la siguiente. Bueno, entonces comenzamos. Colocamos los valores de X que son, menos no, porque menos 2 es muy grande. Menos 29 vamos a traer con menos 1. Menos 1. Vamos a utilizar una escala de 2 cuadritos en 1. Menos 1. Y sería 1. Y aquí sería 2. Bueno, en Y vamos a utilizar la de medio cuadrito para que nos pueda alcanzar hasta 11. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por aquí 11. Aquí ubico 11. El 11 va con el 2. Entonces lo hacemos así, lo tratamos de unir aquí. Y aquí colocamos un punto, que es el punto de encuentro.
aquí se encuentran, bueno, 2,11 menos 1 con menos 3, aquí sería menos 1 con menos 3, 1, 2, menos 3 aquí, 1 con menos 3, 1 con menos 3, aquí, 0 con menos 5, menos 5 aquí, aquí, este punto, menos 1 con 7, con menos 7, aquí sería menos 5, menos 6, menos 7, aquí con este acá, este de menos 8, menos 9, a menos 21 no alcanza. Entonces por aquí iría menos 2 y esto iría por acá abajo, por acá, como por acá. Entonces esta gráfica vemos que es una curva así, ¿ves? Es una curva de esta manera y esa es la gráfica de esa función. Tratamos de unir los puntos por donde tiene que pasar la gráfica, que es por aquí. La gráfica tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí y tiene que pasar por aquí. El punto iría por acá abajo. Y esa es la gráfica de esa función. Espero que le hayan entendido. Bueno, seguimos. Para una mejor comprensión, aquí la tenemos. La gráfica de esa función es así. ¿Oyeron? Bueno, vamos a mirar un método gráfico para identificar funciones. Bueno, para comprobar que una gráfica describe una función se trazan líneas verticales y se verifica que cualquier recta que corte a la gráfica de la función en más de un punto se puede decir que no es función. Para que una gráfica sea función, se traza una recta horizontal, una recta vertical sobre la gráfica y si esa recta corta en más de un punto a la gráfica, se puede decir que no corresponde a una función. Miremos los ejemplos. Mire. Mira que estamos trazando esta recta y esta recta corta en 2 puntos a esta gráfica. Por lo tanto, esto no es función. Esta gráfica no corresponde a una función. Te puede salir un punto. ¿Cuáles de las siguientes gráficas corresponden a una función? Hacer el truco, trazas una recta. Vamos a colocarla de rojo la recta. Miremos aquí, mira. Tú puedes trazar una recta aquí. ¿En cuántos puntos la cortó? En uno solo. La puedes trazar por aquí, mira. ¿En cuántos puntos la cortó? En uno solo. La puedes trazar por aquí. ¿En cuántos puntos la cortó? En uno solo. Fíjate que tracé 3 rectas verticales y solamente la cortó en un solo punto. Por lo tanto, esta gráfica es función. Esta gráfica es función.
Miremos esta. Mira, tracé la recta horizontal. La tracé aquí. La corta aquí y la corta acá. Que la quiero trazar aquí. La corta aquí y la corta acá. La corto en 2 puntos y si tú recuerdas, cada X debe tener una sola imagen. Fíjate que este X que yo coloco aquí, este X, ¿tiene cuántas imágenes? Tiene esta y tiene esta. En cambio, este X tiene una sola imagen, que es esta. ¿Ya? En cambio, este X que está aquí tiene dos imágenes, esta y esta. Por lo tanto, esto no es función. No es función. Y ese es el truco para identificar cuando una gráfica es función. Si mira el ejemplo, mira. El ejemplo que dice aquí, ¿cierto? Si yo trazo una recta aquí sobre esto, voy a trazar una recta aquí, ¿verdad? La tracé aquí. ¿En cuántos puntos la cortó? Mira, en un solo punto. Si trazo una recta, la quiero trazar aquí. Mira. Si puedes analizar, solamente la está cortando en un solo punto. Aquí y aquí. Por lo tanto, eso es función. Esa gráfica que hice es una función. Les queda claro el truquito para identificar cuando una gráfica es una función. Bueno, ese es el truco de la recta vertical. Se traza una recta vertical sobre la gráfica y si la recta vertical corta en un solo punto es función. Si la corta en más de un punto no es función. Bueno. Función lineal y función afín. Bueno, vamos a definir el concepto de función lineal. Toda función de la forma y igual mx. Cuando una función tiene esta estructura, y igual mx, donde m es una constante diferente de 0, es una función lineal. Por ejemplo, mira, si yo tengo esta función, y igual 5x, eso es una función lineal y va a tener esta gráfica, ¿sí ves? Va a pasar por el origen, por aquí. Si tienes esta gráfica, y igual 1/2 de x, te vas, es la misma línea recta pasando por aquí, por el centro, por el origen. Toda función que tenga esta estructura es una función lineal y va a pasar por el origen. Si tengo esta, menos 4x, o te da así, te puede dar así, o te da así. Ya. Te puede dar así o te puede dar así, pero toda función va a pasar por el origen. Toda gráfica de esta estructura va a pasar por el origen. ¿Ya? ¿Cómo identifico cuándo me puede dar así y cuándo no me puede dar así? Cuando es positiva y cuando es negativa. Por ejemplo, bueno, toda va a pasar por aquí, ¿cierto? Pero esta gráfica 5x, cuando es positiva, esta es si m es mayor que 0. Y esta es si m es menor que 0. Así. Entonces no hay necesidad de hacer una tabla de valores. Te digo yo, graficar la gráfica, hacer la gráfica de esta función. Ya tú sabes que va a tener esta estructura y la tienes. Haces un plano cartesiano y trazas la línea en este sentido. En este sentido. En este sentido. Si es mayor que 0, la haces en este sentido. Línea recta, ¿oye? Bueno. M es una constante diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0. Bueno, tenemos otro concepto aquí, que es una función, la función afín.
Ya la función afín tiene otra estructura. La función afín tiene esta estructura. Y igual mx más b. M es una constante, tanto m como b son constantes y son diferentes de cero. Esta estructura corresponde a una función afín. Fíjate que la función afín ya no pasa por el origen. Ya no pasa por aquí, mira. Ya no pasa por este punto. No va a pasar por este punto. Entonces, esto corresponde si m es mayor que 0. Y si m es menor que 0, puede hacer esto. O puede hacer esto. ¿Ya? O también, esta pues m menor que 0. Y si fuera mayor que 0, no es que siempre va a ser así. También puede ser por aquí, ¿ve? O también puede ser por acá. Oyeron, no es que va a hacer ese recorrido. ¿Ya? Es para que vean la inclinación de una recta. Bueno. Entonces, m es una constante y b también es una constante, diferente de 0. Pero ¿quién es b? Este b que estoy señalando aquí es el punto de corte en el eje Y. Es el punto de corte en el eje Y. Vamos a mirar un ejemplo para hacer aquí una gráfica. Vamos a mirar aquí. Entonces miremos si tengo este ejemplo. Entonces mira, tengo y igual a 5x menos 3. Yo quiero hacer la gráfica. Haces la tabla de valores. Menos 1, 0 y 2. Bueno. Aquí sería x f de x. O si no quieres colocar f de x, coloca y. Coloca y. Entonces comenzamos. Los valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, cuando vale menos 2, 5 por menos 2, menos 3. Entonces, 5 por menos 2 te da menos 10. Menos 3 te da menos 13. Te colocas menos 3. Cuando vale menos 1, 5 por menos 1, menos 3. Y igual, 5 por menos 1 te da menos 5. Menos 3 te da menos 8. Coloco menos 8. Y igual a 5 por 0. Menos 3. Esto te da menos 3. 5 por 1. 5 por 1 es 5 menos 3. 2. Y cuando vale 2, 5 por 2 menos 3.
5 por 2 es 10, menos 3, 7. Entonces, cuando vale 0, vale menos 3. Cuando vale 1, vale menos 2. Y cuando vale 2, vale 7. Bueno. Entonces, miremos. Vamos a hacerla aquí pequeñita. Para que vean la gráfica de esta función. Bueno, entonces 1 menos 1 menos 2, 1, 2. Entonces miremos. Cuando vale menos 2, vale menos 13. Aquí sería, bueno. Ubico el punto de corte, que es 1, 2, menos 13. Este es el punto de corte, que es menos 3. Entonces, cuando vale 2, vale 7. 2, 4, 7 iría por aquí. 7 va por aquí. Cuando vale 2, vale 7. Entonces, cuando vale menos 1, vale menos 8. Cuando vale 1, vale menos 2. Por aquí. Cuando vale menos 1, cuando vale 1, vale menos 2. 5 menos 3, 2. 2. Aquí ve. Este es 2 y este es 7. Bueno, cuando vale menos 1, vale menos 8, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 aquí. Cuando vale menos, bueno, listo. Entonces, mire, vea, aquí siempre ubico las X. Voy a decirle las X positivas y para aquí las X negativas. Se me olvidó explicarle esto. Para aquí ubico las Y positivas hacia arriba y hacia abajo las Y negativas. Entonces, mira que es una línea recta. Es una línea recta, por eso una función, mira. Esa función es una línea recta. La gráfica de esa función es una línea recta. Pero fíjate que no pasa por el origen. No pasó por 0,0. No pasó por aquí. Y así se hace la gráfica de una función afín. Ya saben que en el eje horizontal van las X y en el eje vertical van las Y. A la izquierda del eje horizontal van las X negativas y a la derecha van las X positivas. En el eje vertical hacia arriba van las Y positivas y hacia abajo van las Y negativas. Bueno, y así se realiza la gráfica de esa función. Bueno.
Vamos a encontrar los puntos de corte de una función afín. Dice, es posible encontrar los puntos de corte de la recta correspondiente a la gráfica de una función afín con los ejes coordenados mediante un proceso algebraico. ¿Cuál es el proceso algebraico? Para encontrar el punto de corte en el eje X, se reemplaza Y por 0 y se despeja X. Se reemplaza Y por 0. Y para encontrar el punto de corte en el eje Y, simplemente es notar este valor, ¿ve? O se hace X igual a 0, como quiera. Se hace X igual a 0 o este es el punto de corte en el eje Y, como te lo expliqué anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Encontrar los puntos de corte. Encontrar los puntos de corte O sea, me están preguntando el punto de corte en el eje X y el punto de corte en el eje Y. Los puntos de corte de la gráfica, o perdón, de la función, no la gráfica, de la función f de x, que es lo mismo que y, f de x igual a 2x menos 6. Bueno, entonces, punto de corte en el eje X. En el eje X se hace Y o f de x igual a 0. Entonces, como tengo la función f de x es igual a 2x menos 6. Entonces dicen que se hace f de x igual a 0. Entonces aquí coloco 0. 0 igual a 2x menos 6. Despejamos x. Me queda que 2x, al pasar este 6 para acá, me pasa positivo. 6, despejamos el 2. X igual a 6 sobre 2. Y equivale a 3. Ya encontré el punto de corte en el eje X. Ahora, el punto de corte en el eje Y no tienes que hacerlo. Es este punto, véalo. Entonces coloco punto de corte en el eje Y es Y igual menos 6. Si lo quieres hacer, haces esto. Si lo quieres encontrar, para encontrar el punto de corte en el eje Y, X igual a 0. Entonces haces f de 0 es igual a 2 por 0 menos 6. Por lo tanto, f de 0 es igual a menos 6. Lo mismo, como quieras hacerlo. De las dos formas da lo mismo. Entonces, para hacer la gráfica, simplemente, no voy a hacerlo aquí. Para hacer la gráfica,
De la forma más práctica es esta. No tengo necesidad de hacer una tabla de valores. Siempre ubico los puntos de corte. Los puntos de corte son x igual 3 y y igual menos 6. Aquí. X igual 3. 1, 2 y 3. X igual 3 y y igual menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6. Este es X y este es Y. Entonces, la recta sería esto. La recta debe pasar por estos dos puntos. Por el punto de corte aquí y el punto de corte acá. Entonces esta es la recta. Esa es la recta de esa función. Solamente encontrando los dos puntos de corte, no tengo que hacer más procesos. Entonces, te he enseñado dos procesos. Haciendo una tabla de valores y encontrando los puntos de corte. Miremos a ver qué más sigue. Miremos este ejemplo para terminar la clase de hoy. Tengo otro ejemplo. Aquí hay dos ejemplos, los explico y terminamos. Miren este ejemplo, dice. Un automóvil en promedio consume un galón de gasolina por cada 45 kilómetros en la ciudad. Determinar la expresión que relaciona la cantidad de gasolina con la distancia recorrida. Luego, construir la gráfica de la función. Un automóvil en promedio consume un galón de gasolina por cada kilómetro. Un galón de gasolina por cada kilómetro. Un galón de gasolina por cada kilómetro. Bueno, vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a hacer la tabla de valores. Ya con la tabla de valores ya tú haces la gráfica ya. No hay necesidad de que te hago nada más la tabla de valores y ya tú haces la gráfica. Bueno, un galón un galón, 2 galones, 3, 4. Vamos a hacerlo hasta aquí 5. Bueno, miramos aquí con esta 6. Entonces miremos.
El ejercicio dice, no, mira aquí es el ejercicio. Un automóvil consume 1 galón de gasolina por cada kilómetro de la ciudad. Bueno, entonces, yo coloco X y coloco la distancia, que es lo que recorre. Entonces, si tiene 0, lógico que no ha recorrido nada, 0. En 1 kilómetro, con 1 galón, recorre 45, que es lo que me está diciendo el ejercicio. Mire para que vea. Consume 1 galón de gasolina por cada kilómetro en la ciudad. Entonces, en 1 galón recorre, con 1 galón recorre un 45. Con 2, sencillo, 2 por 45, 90. Con 3, suma el otro 45 y daría 135. Con 4, 180. Con 5, 225. Con 6, 270. Y así sucesivamente. A medida que va aumentando el galón, los kilómetros van aumentando proporcionalmente de a 45 en 45. La gráfica aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí coloco 45, 90, 135, 180, 225 y 270. Va a pasar por aquí, ¿ve? Este punto con este con este con este con este con y este con este. La gráfica de esa función va a ser esta. Es una función lineal, no afín, es una función lineal. Pasa por el origen, míralo, por aquí. Bueno, vamos al último ejemplo para terminar. El ejemplo 2 dice, hallar los puntos de corte con los ejes coordenados. Vamos a hacerlo mismo en la diapositiva. Entonces, aquí, perdón. Vamos a hallar el punto de corte en el eje X. Vamos a hacerlo aquí, en el eje X. Si quiero hallar el punto de corte en el eje X, llévale 0. Entonces digo, como llévale 0, entonces digo 0 igual a 3x menos 6. Despejamos X. 3x. Al pasar este 6 para acá me pasa positivo 6. Despejo X. X es igual a 6 sobre 3. 6 sobre 3. Por lo tanto, X vale 2.
Ya encontré el punto de corte en el eje X. Ahora, punto de corte, punto de corte, punto de corte en Y. El punto de corte en Y equivale a 0, entonces sería Y igual 3 por 0 menos 6. 3 por 0 es 0. 0 menos 6 te da menos 6. Y estos son los puntos de corte. Lo ubicas en los ejes, lo ubicas en el plano cartesiano y trazas la recta. Así se encuentran los puntos de corte. Bueno, esperemos que hayan entendido. En la próxima clase trabajaremos un poquito más la función lineal y afianzaremos más para terminar los temas para que realicen la guía. Espero que pasen un feliz día. Que Dios los bendiga, muchachos.